Cuando observamos un mapamundi tradicional, vemos el mundo tal y como creemos que es. Europa arriba, América a la izquierda, Asia extendiéndose por la derecha y África, ahí, en el centro, con un tamaño que parece lógico, normal, familiar. Pero lo que muy poca gente sabe es que ese mapa, el que todos hemos visto en las escuelas, en los libros de geografía y en Internet, lleva siglos engañando a la humanidad. Y no por un detalle menor, sino por algo tan profundo que afecta a cómo percibimos la importancia de los continentes, su poder, su riqueza y hasta su historia. África, el segundo continente más grande del planeta, aparece dibujada como si fuera mucho más pequeña de lo que realmente es. La mayoría de personas no saben que África es tan gigantesca que no solo es más grande que Europa, es más grande que China, Estados Unidos, India, Japón y toda Europa juntos. Y aún sobra espacio. Cuando la gente ve esa comparación por primera vez, muchos no se lo creen. Pero es un hecho, África es colosal. Entonces, ¿por qué siempre la hemos visto tan reducida? Para entenderlo tenemos que viajar atrás en el tiempo, hasta el año 1569, cuando un cartógrafo llamado Gerardus Mercator creó un mapa que cambiaría el mundo. Un mapa que se convertiría en el estándar global y que, sin quererlo, dejó una huella enorme en la forma en que interpretamos el planeta. Mercator diseñó su famoso mapa pensando en los navegantes. Para la navegación marítima, necesitaban rutas rectas, y su proyección hacía exactamente eso, permitía trazar líneas rectas entre dos puntos y navegar sin desviarse. Para los marineros era perfecto. Para los geógrafos, no tanto. El problema es que la proyección de Mercator distorsiona el tamaño real de los países y continentes. Cuanto más lejos están del Ecuador, más grandes aparecen. Y cuanto más cerca del Ecuador están, más pequeños se ven. Esto significa que países como Canadá, Rusia, Noruega o Groenlandia aparecen gigantescos, y regiones ecuatoriales como África, Sudamérica o el sudeste asiático se muestran mucho más pequeñas de lo que realmente son. Puede parecer un detalle técnico, pero no lo es. Cuando durante siglos has visto un mapa que agranda Europa y empequeñece África, esa imagen se queda grabada en tu mente. Te hace pensar, sin darte cuenta, que Europa es enorme, poderosa, influyente, y que África es relativamente pequeña, secundaria, menos relevante. Y esto, a nivel psicológico, ha tenido un impacto enorme en cómo se percibe el continente africano alrededor del mundo. No es casualidad que la mayoría de personas subestimen el tamaño de África, han sido educadas con un mapa que la reduce artificialmente. La distorsión es tan grande que Groenlandia, una isla con unos 2 millones de km², aparece casi del tamaño de África, que tiene más de 30 millones de km². En realidad, África es unas 14 veces más grande. Pero en el mapa parecen casi iguales. Y este no es el único caso. Europa, que tiene unos 10 millones de km², aparece visualmente parecida o incluso más grande que África en algunos mapas escolares. Y eso lleva a conclusiones equivocadas. Creemos que Europa es enorme cuando en realidad África triplica su tamaño. La pregunta es inevitable, ¿fue casualidad? ¿O hubo algún motivo histórico detrás de que este mapa se adoptara masivamente, incluso cuando ya existían alternativas más precisas? Aquí es donde entra la parte más polémica del tema. Aunque Mercator no creó su mapa con intenciones políticas, su proyección fue adoptada en un periodo en el que Europa se expandía por el mundo, colonizando territorios, conquistando recursos y estableciendo su dominio sobre otras regiones. En ese contexto, un mapa que mostraba a Europa más grande y a África más pequeña reforzaba la idea de superioridad europea. Los mapas no son solo instrumentos científicos. También transmiten mensajes. Y durante siglos, el mapa de Mercator transmitió uno claro: Europa es el centro y es enorme. África es periférica y pequeña.
Esto alimentó la narrativa colonial, justificó mentalmente la dominación y contribuyó a que África fuera percibida como un continente secundario. Incluso hoy, aunque ya no vivimos en la época colonial, las consecuencias siguen presentes en la percepción mundial. Pero más allá de cómo se representa, África es un continente diverso, vasto y lleno de riqueza natural. Es el hogar del desierto del Sahara, más grande que Estados Unidos. Es el hogar de la cuenca del Congo, una de las mayores selvas tropicales del planeta. Tiene algunos de los ríos más largos del mundo, como el Nilo, cientos de idiomas, culturas milenarias y una población que supera los 1.400 millones de personas. Nigeria, por ejemplo, tiene más habitantes que Rusia. Egipto tiene una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Etiopía nunca fue colonizada, algo que muy pocos países pueden decir. Cuando se representa a África en su tamaño real, se entiende su verdadera importancia geográfica, humana y económica. Y por eso, en los años 70, un historiador llamado Arno Peters propuso una alternativa, la proyección de Peters. Este mapa mostraba el tamaño real de los países, sin distorsiones de área. De repente, el mundo se veía completamente diferente. África aparecía enorme, Europa se reducía, Sudamérica crecía, y la percepción general cambiaba radicalmente. Pero este mapa también tenía un problema: deformaba mucho las formas, haciéndolas alargadas. Nuevamente, otro recordatorio de que no existe un mapa perfecto. Cada mapa prioriza algo distinto: forma, área, distancias o navegación. Representar un planeta redondo en una superficie plana siempre implica sacrificios. Pero lo importante es comprender que el mapa que hemos usado durante casi 5 siglos no es neutro. Nos ha mostrado un mundo donde unos países parecen más grandes de lo que son, y otros mucho más pequeños. Y esa imagen ha influido en nuestra percepción del poder global. Hoy en día existen muchas proyecciones alternativas más equilibradas, y muchas escuelas están empezando a enseñar mapas más precisos. Pero aún así, el impacto del mapa de Mercator es tan grande que sigue presente en los mapas digitales, en los pósters, en los libros, en las aulas y en los globos terráqueos. Está tan arraigado que cuesta cambiarlo. Y la gran reflexión final es esta: si cambiáramos la forma en que representamos el mundo, también cambiaría nuestra forma de entenderlo. Veríamos África como realmente es, un gigante. Un continente con una importancia enorme, no solo geográficamente, sino también cultural, histórica y humana. No un lugar pequeño, no un territorio reducido, sino un pilar fundamental del planeta. África no necesita que la agranden. Solo necesita que deje de ser reducida. Y ahora que conoces la historia detrás del mapa, cada vez que mires un mapamundi, lo harás con una perspectiva completamente diferente. El mundo no es como lo dibujaron. Es mucho más complejo, más diverso y mucho más sorprendente de lo que nos enseñaron.